dicho por el mismo Pezuela en su diario, que nunca había estado el Perú y el virrey en condiciones de tantos apuros, ¿no? Pensemos que se está viviendo una economía de guerra, y pensemos también que el Perú tiene una costa muy extensa y desde Lima, que era el centro, se enviaban tanto hacia el norte como hacia el sur, tanto hacia Trujillo y también hacia Guayaquil, como hacia el sur, donde estaban justamente Chiloé y Valdivia todavía en poder de los españoles. Se enviaban las tropas, se enviaban refuerzos, material bélico, armas, y todo eso salía prácticamente del Virreinato del Perú. Esto ya se venía de antes, ¿no? Desde el primer intento de los chilenos de independizarse, cuando todavía estaba Abascal. Y bueno, y Pezuela va a, digamos, heredar toda esta crisis, ¿no? Están en un proceso ascendente, ¿no? Donde la crisis cada vez se va a ir incrementando. Son dos medidas concretas. Por un lado, aumento de los impuestos. Impuestos, por ejemplo, uno de los impuestos que va a ser es el 1% sobre todo el comercio, todo lo que ingrese por el Callao, que debía pagar este impuesto del 1%. Este impuesto se sumaba a otros que ya estaban pagando, ¿no? O sea, el impuesto de subvención, el impuesto patriótico, que eran impuestos que se cobraban sobre el oro y la plata que salía. Y la otra forma de cobrar, digamos, de obtener los recursos era a través de empréstitos, cupos, préstamos forzosos, contribuciones forzosas, ¿no? Y que estas eran dadas fundamentalmente o requeridas a la élite mercantil, que eran los que tenían el capital líquido. En Lima había muchísimo temor a que hubiera un ejército de ocupación, es decir, que San Martín ingresara, y aparte el temor que podía, de lo que podía pasar a partir de ese momento. Entonces, justamente por ese lado también presiona al consulado de comercio, es decir, al gremio mercantil, para que junte dinero, para que puedan premiar y dar a los soldados, para que los soldados los protejan. Justamente cuando en 1820 él se siente mucho más necesitado de recursos, una forma de presionar a la élite mercantil que estaba vinculada digamos, que estaba representada en el Consulado de Comercio, que es una corporación que los integra, dijo: si no puedo sostener el ejército, el ejército se va a disolver, no voy a poder mantenerlo y se va a disolver. Porque aparte había muchas deserciones, justamente porque no tenían forma de pagarle. Y entonces dijo: de lo contrario, voy a tener que declarar el comercio libre con los ingleses. Y eso era atroz para los comerciantes, porque detestaban la competencia que podía darle a los ingleses. Entonces, esas dos formas de, digamos, de presionar determinaron que el gremio debía juntar 117.000 pesos por mes para sostener el ejército, que no alcanzaba tampoco, ¿no? Fin de diciembre era insostenible, porque los comerciantes, como digo, se sentían sumamente presionados entregando estos cupos y estos empréstitos. Por otro lado, los aumentos de las aduanas, los aumentos de los impuestos, más el conflicto interno que tiene Pezuela con sus militares, en donde disienten en cómo manejar la guerra, cómo llevarla adelante, y la deserción constante del ejército, que se pasa a las filas de los patriotas, hacen que Pezuela vaya a ser destituido y reemplazado por las armas, ¿no? Esos son los tres elementos claves: el ejército, los soldados y el comercio.
Parte de Guerra narra el curso de la independencia desde el desembarco de San Martín en Paracas hasta la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. La República lo invita a viajar al pasado de la mano de historiadores peruanos y extranjeros. ¡Viva el proceso de la independencia en tiempo real!